Carmen es cultura. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes. En esta nueva emisión de El Carmen es Cultura los invitamos a transitar con nosotros las siguientes historias. Memorias de la Locería Júpiter en sus 100 años de creación en el segmento Me Acuerdo. Troveros de la cerámica en la sección Mundos Imaginados, narración por parte del músico e integrante de la agrupación Nibram, Julián Trujillo Moreno. Daniela Zuluaga, educadora especial y profesora de la Escuela de Artes para el Programa Municipal de Discapacidad, conversa con nosotros en Cultura en Movimiento. A 5 años del no al plebiscito que refrendaba el acuerdo de paz con las FARC en Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar. En la agenda cultural les contaremos los pormenores sobre la evaluación y los ganadores del 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Página en Blanco, además de invitarles al 20º Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana. Bienvenidos. Me acuerdo. Hacia el año 1921 fue creada la Locería Júpiter, una de las fábricas más antiguas y más representativas del Carmen de Viboral. Fueron productores de loza. Inicialmente, esta fábrica se consolida en un terreno comprado por el señor Julio Montoya, ubicado en la vereda La Chapa. Las materias primas que utilizaban eran fundamentalmente las arcillas, los cuarzos, feldespatos, caolines, materias primas utilizadas para la producción de cerámica, y el trabajo manual que implicaba directamente la presencia de la mano de obra era indispensable en esta empresa, sumado al uso de las aguas, fuente de energía para movilizar la maquinaria, y el fuego finalmente como consolidador de la producción cerámica. De este modo, la Locería Júpiter se sumó al fortalecimiento de la economía carmelitana, propiciando un nuevo espacio en el que se dio la producción de diversos elementos cerámicos, ampliando las posibilidades y el empleo para la comunidad carmelitana. Buena tarde, soy Hugo Trujillo, promotor de patrimonio del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Esto es Me Acuerdo, un espacio hoy pensado en recordar, rememorar y generar sentimientos encontrados en torno a la antigua Locería Júpiter, una locería que funcionó durante muchos años en el municipio del Carmen de Viboral y en donde hoy se encuentran los vestigios de lo que fue esta gran empresa. Sus hornos y chimeneas guardan la memoria de lo que fue esta importante empresa. Hoy recordaremos de la mano de personajes que trabajaron en esta locería y de familiares del legado de los Montoya que hoy recuerdan y rememoran la Locería Júpiter. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te marcho. Bueno, mi nombre es Enrique Montoya Ramírez. Yo soy hijo de Enrique Montoya Ramírez, uno de los hijos de Julio Montoya Tobón, quien fue el fundador de la cerámica Júpiter, una de las primeras empresas de cerámica que hubo en el Carmen, y no solamente como primero por su tiempo, sino por su ubicación. En la vereda de La Chapa era la primera, y de ahí empezó a derivarse en una cantidad de empresas contiguas a esa, más que todo porque estas les proporcionaba las aguas que sobraban, se las depositaban a las otras empresas, y esa fue una de las formas como el Carmen aprovechó esos nacimientos de agua o esas corrientes de agua. Yo recuerdo mucho que
En mi niñez yo tenía 6, 7 años y con mi abuelo y mi papá subía a la empresa y a mí me llamaba mucho la atención ver cómo era una empresa donde habían aproximadamente unos 100 trabajadores que tuvo en su momento, cómo todo el mundo trabajaba con esa alegría, con ese entusiasmo, porque eso era una familia y todo el mundo cantaba y la mayoría de la gente era trabajando y cantando, y cuando la gente canta es porque está contenta, sí. Es porque realmente siente el ánimo y disfruta del trabajo que está haciendo. Entonces a mí se me grabó eso, a mí me marcó eso, ver cómo la gente trabajaba y en un ambiente muy familiar, porque los dueños de esa empresa, mi abuelo y mi papá, eran hombres que se entendían muy bien con los trabajadores y era un trato muy familiar y muy amigable, muy respetuoso. Para mí la Júpiter ha sido un ícono, un referente de lo que es la cerámica en el Carmen, indudablemente. Lo sería el Júpiter. Fue una de las empresas que por primera vez, para comentarle algo, utilizaban un feldespato, que es un feldespato, es un silicato de aluminio, un fundente, una piedra fundente, comparable, que la traían de un lugar que llamaba La Quiebra, allá yendo para La Unión. Era un lugar, era un monte, eran unos despeñaderos, pero que sacaban ese feldespato con dinamita de una forma muy difícil. La extracción era muy compleja y muy costosa. Ese feldespato era comparable a los feldespatos de Noruega, una sienita nefelina que lo importan ahora en este momento de Noruega y son los mejores feldespatos del mundo. Uno mira esos hornos y le trae recuerdos, lógicamente, pero que se conserven me parece una gran cosa. Yo creo que están haciendo un trabajo muy bonito la Casa de la Cultura, que es uno de los programas bandera de la Casa de la Cultura, cuando trata de conservar esos hornos como un referente, como algo para un museo de la cerámica, y eso con el tiempo, pues la Chapa está aquí a 20 minutos, a un cuarto de hora en el Carmen, con carretera pavimentada ya, y eso con el tiempo va a ser un museo de la cerámica, podría ser de las primeras empresas, y eso tiene su encanto, eso a uno lo motiva. Y además que allá se ha hecho un instituto, un liceo, una institución para formar jóvenes. Entonces es un centro cultural, que me parece que fue un gran acierto cuando el municipio, o no sé quién, o la Secretaría de Educación, tuvo en cuenta que allá se podía hacer un colegio. De ese amor la ceniza y después arrojarlas al viento. Yo soy Carlos Antonio Henao Londoño. En la Júpiter ya me tocó un proceso muy distinto al de los estuches. Ya nos tocaba preparar las fritas para la loza. Con don Enrique se preparaban 2 toneladas al año para las 3 fábricas. La Moderna, la Palisi, pero la Júpiter ya había dejado estaba prácticamente como bodega. Era como bodega y procesamiento de materias primas como la pasta de bola, la porcelana dura que llaman aquí. La pasta de bolas que don Enrique le vendía a Pintuco y a otras empresas de Medellín. Entonces nos tocaba, yo trabajaba prácticamente solo en la fábrica y procesaba el feldespato, el cuarzo, y molíamos la pasta de bola, la pasta de porcelana dura, en un molino que era movido por un apelto de cuchara y tenía una fuerza enorme ese apelto, y movíamos varios molinos. Pues trabajamos en varios molinos moliendo la pasta de bola. Se hacían 2.000 bolas, no me acuerdo si era semanalmente, 2.000 bolas en porcelana y los adoquines para forrar los molinos, los tambores. Y yo conocía a don Julio, pero ya estaban, don Julio ya él no trabajaba, ya estaba muy anciano y trabajaba don Domingo, don Enrique y el hijo de don Enrique Montoya. Y ellos procesaban una pasta muy buena, una pasta de loza y la de porcelana. En esas don Domingo también procesaba la pasta de porcelana y se dejó una cantidad de piezas allá en porcelana blanca muy bonita. Yo por ahí tengo algunas muestras
de esa pasta, que no me las conseguí con él, me las regaló Lorenzo de Vita, un italiano, que don Domingo se las había vendido a él. Sí, es una trayectoria larga. Ellos trabajaron porcelana, procesaron el minio para los esmaltes. Ellos conseguían el minio y ahí en unos sartenes grandes de bronce iban moliendo y procesando al calor el minio para los esmaltes. Y eso era muy procesado porque el minio era en poca cantidad. Y al llegar a la frita y fundir la frita, que eran 1200 a 1250 grados, la parte tóxica del minio desaparecía, porque quedaba mezclada entre el bórax, el bórico, el feldespato, el cuarzo, y el minio servía para ayudar a fundir estos materiales, ablandarlos un poquito más para las altas temperaturas. La Júpiter colocaba calcomanía en la porcelana y calcomanía en la loza. Más que todo era una listica muy delgada y le colocaban una calcomanía a un lado. Y tenían un horno muy bueno para calcomanía. Tenían un electroimán que no lo tenía ninguna empresa. Un electroimán que usted lo conectaba a la energía, pasaba la pasta, dejaba el hierro, desconectaba y soltaba el hierro y quedaba limpia la electroporcelana, el aparato es una máquina muy sofisticada en ese tiempo. Recuerdo una chivita que tenía Enrique, él tenía ya un gimnasio muy bueno y él hacía gimnasia con amigos y todo. Entonces él tenía la chivita para tener la lechita y la leche de chivo. Entonces yo no sabía pues de la chivita, nos buscaba a nosotros, que se sentía solita ahí en la fábrica. Se nos robaba los almuerzos y se los comía la región. Y nosotros nos desquitábamos sacando de la leche a la chiva. Esas son historias pues de... Bueno, otra vez fue con... sí, eran los murciélagos, eso se llenó de murciélagos porque ya lo último los hornos estaban abandonados. Cantidad de murciélagos. Y nosotros jugábamos por ahí los raticos que teníamos libres de almuerzo o así, descansábamos un ratico, jugábamos con los murciélagos ahí, no nos daba miedo, los cogíamos, volvíamos, los soltábamos. Bueno, eso era un área muy agradable. Y saber que no queda de ti, que no queda de ti ni siquiera el recuerdo. Mundos imaginados. Nibran, troveros de la cerámica. Encarno en este instante la voz de mi hermano Alejandro, juglar y trovador a la cerámica. Más de 120 años del alfar, y entre el aglomerado gentío que habita se desconocen los signos de esta magia oculta. Se nos hace esotérico aún lo que encarnan aquellas fracciones cocidas de barro colorado y greda negra, cubiertas de barniz o esmalte, halladas entre las veredas de La Chapa, Quirama, Viboral, Santo Domingo o en lugares más cercanos como El Pedrero. Pongan todo su esmero, preparen sus oídos y pensamiento, pues aquí, en canciones, se revelarán los secretos alquímicos del alfarero primitivo, maestro de este embrujado arte de amasar el barro. Escucharán no a los robustos hombres de esta época, sino a la lodosa tierra y a sus abuelos que se desentierran para hablar de los menajes de arcilla cocidos al calor del fuego y semejantes a los dioses asiáticos y a las efigies de los chibchas. Verán el paisaje del antiguo pueblo del barro, los cantares de la montaña de cuarzo y las sinfonías de la cimarrona, el ímpetu y las manos resecas del sacador de barro, sacador además de tesoros, padre,
Oirán una rueda de alfarería que gira y gira, y el canto encendido de los hornos y las tinajas. En la tranquilidad de los ojos de una decoradora anciana se forman las pintas. La desgastada voz del pregonero resuena nuevamente y recreamos imágenes desteñidas de los muros de las viejas fábricas, la huaca y el ajuar de los antiguos. Reconocemos y nombramos el tesón y la perseverancia de los que aún hoy moldean. Y entre toda esta mutación de colores, olores, palabras y sonidos, conocerán un fragmento de la historia del Carmen cantada. Tomamos en nuestras manos el cuarzo poderoso. Su luz y su sombra son fuentes de la vital armonía que se manifiesta hoy y que en antaño naufragó en la quebrada que nombran Cimarrón. Los cantos rodados. Hacia la mina van los hombres con sus pies descalzos. Desnuda la belleza y desnudos los colores de la tierra entre las manos. El sacador de tesoros. Renace la rueda del alfarero que gira y gira, rueda y rueda, y el barro moldea hasta crear el vacío. Totumas, platos, materas y pocillos van naciendo en la morada tibia y blanca del alfarero. Partículas de cuarzo, caolín y feldespato se mezclan en el acabado plato, señor de pensamientos. Danza del barro. En las noches frías y solitarias hay un guardián del fuego que chamusca la loza y vigila el ardor de los tiestos. Cargando el carbón, alimenta la boca de un dragón antiguo que se extingue lentamente. Hornero. Florelba, Alelí, Mayoral, Pensamiento, Cartago, Saúl y Marisol son algunos bautices de las pintas que acicalan el blanco y polvoriento plato. Las manos de la decoradora naufragan en los colores heredados de varias patrias. Decoradora de loza. Vengo directamente del Carmen de Viboral, Antioquia, municipio que se extiende a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Vengo a mostrarles esta hondita taza, la mazamorrera antioqueña. Barro en las manos del artesano, arte en la mesa del rey, decían las tapias de una antigua fábrica que intentó no apagarse con el rugido de la guerra. La cruz férrea, la libertad, el cóndor, el triunfo y la moderna también fueron testigos. La historia del Carmen cantada. Abiertas están las puertas del pueblo que se resiste a olvidar su oficio ceramista. La cosecha. Somos polvo, sustancia de la arcilla. Cultura en movimiento. Esta sección tiene como propósito presentar las historias de los artistas y gestores culturales, develando las huellas de un territorio que se reconoce en las voces de los músicos, campesinos, teatreros, artesanos y demás expresiones de una cultura viva y en constante movimiento. Mi nombre es Liliana María Álvarez y el día de hoy continuaremos acercándonos a la Escuela de Artes a través de los docentes que acompañan los procesos formativos. Estaremos conversando con Daniela Valencia, educadora especial y coordinadora del Convenio de Discapacidad entre el Instituto de Cultura y el municipio del Carmen de Viboral.
Bienvenidos. Semillas que muy pronto brotarán. Déjame ver cómo va entrando por mis pies en la tierra latiendo. Soy Daniela Zuluaga y soy educadora especial del municipio del Carmen de Viboral. Ser profe, ser educadora especial ha sido una movilización impresionante y ha sido muy bonito porque me ha permitido reconocerme desde otros lugares en la medida en la que me relaciono con sujetos que movilizan, que me hacen cuestionarme todo el tiempo cómo me estoy relacionando con el otro, cómo me estoy relacionando con ese mundo que habito. Me ha permitido reconocer entonces multiplicidad de lenguajes para expresar y para compartir lo que siento, quién soy, y es un asunto supremamente valioso porque es comprender que hay diversas formas de habitar y de habitar este mundo que nos rodea. Y también ha significado un reto muy muy grande porque digamos que esto no es tan fácil de reconocer y para hacerlo debemos tener como una disposición. Entonces al momento digamos de compartir esos saberes que uno tiene, que una tiene con el otro en espacios como escuelas o otro tipo de instituciones, no es tan fácil, pero es un camino al que hay que seguir apostándole y creo que cada vez ha habido como mayor apertura en estos procesos. En este sentido considero que en esos procesos de transformación el arte juega un papel fundamental porque permite, digamos, a los sujetos que habitan la discapacidad expresar todos esos sentimientos, esas emociones, esas ideas que han tenido, en muchos casos reprimidas por diferentes razones, expresarlas desde otras formas como posibles y también, digamos, compartir esos saberes y encontrar, digamos, habilidades y capacidades que muchas veces ellos mismos no reconocían o se les había negado, por ejemplo, este tipo de espacios, y el arte es como esa posibilitadora, esa mediadora, ese puente como para la transformación. Y esto lo he podido visibilizar principalmente en el trabajo de acompañamiento que he venido realizando a un proceso de articulación que se está dando entre el Instituto de Cultura del Carmen y el Centro de Atención Integral a la Discapacidad del mismo municipio, porque desde allí se están generando unos procesos formativos y de proyección muy interesantes desde las diferentes áreas artísticas en los cuales participa población adulta y también población infantil y juvenil con diferentes discapacidades. Después de conocer todo lo que le ha permitido a Daniela el ser educadora especial y el papel que juega el arte en los procesos de transformación que se han generado desde el Instituto y el Centro de Discapacidad del municipio del Carmen de Viboral, nos cuenta cómo a través de estos las personas con discapacidad han podido reconocer sus habilidades y capacidades en sus procesos de inclusión ocupacional y educativa. No hay senda donde nadie cantó, ya mi canto. Entonces ha sido muy bonito y muy valioso ver cómo en estos procesos, más allá de las discapacidades, hay unos sujetos que están reconociéndose desde el arte y desde estos procesos, generando incluso asuntos pues como diferentes procesos de aprendizaje, pero también procesos de proyección. Entonces se ha visto la consolidación y el fortalecimiento de grupos que han formado los chicos, digamos, desde la música, desde la danza, pero incluso también, digamos, fortalecimiento de sus emprendimientos. Entonces también desde esos procesos han reconocido habilidades y capacidades que les han permitido proyectarse y, digamos, favorecer esos procesos de inclusión socioocupacional y educativa a través pues de la participación como en esos diferentes procesos de formación artística y cultural. Ha sido muy muy valioso también, digamos, poder observar desde el acompañamiento que he realizado como educadora especial cómo los docentes, por ejemplo, de la Escuela de Artes han tenido una apertura increíble frente al trabajo con esta población. Digamos que si bien ellos ya venían haciendo un acompañamiento general, también han estado pues como haciendo parte de unos procesos formativos donde digamos que se conjuga el arte y la educación especial. Entonces desde esas cosas que ellos han venido desarrollando también han fortalecido los procesos, han digamos generado como unas transformaciones
un poco en sus metodologías, pero sobre todo en sus formas también como de pensar y concebirse como docentes de personas con discapacidad. Entonces esa apertura ha significado también que se vayan como mejorando y fortaleciendo los procesos, y esto digamos que también le da mucha validación a la articulación que se realiza en este momento entre estas dos instituciones que hacen parte del municipio, y que finalmente lo que están haciendo es aportar como a ese proceso de fortalecimiento de la inclusión socioocupacional educativa desde procesos artísticos y culturales que también ratifican como ese papel del arte dentro de la transformación social. Y ya también específicamente desde los talleres que yo acompaño dentro de esta propuesta formativa, he podido también como reconocer cómo las mismas personas con discapacidad reclaman esos espacios, porque lastimosamente o afortunadamente han sido los únicos desde los que han podido, digamos, reconocerse, ¿cierto? Desde los únicos espacios que les han permitido una participación efectiva. Entonces digo afortunadamente porque al menos están esos espacios, y digamos que también desde ese tipo de articulaciones se siguen fortaleciendo para que también sean como, digamos, un espejo y un ejemplo a seguir para el trabajo que se debe seguir haciendo. Y digo desafortunadamente porque muchos de ellos apenas han tenido acceso, digamos, a esos programas en su edad adulta, y digamos que antes no habían tenido otros espacios de reconocimiento. Entonces también eso es muy importante, porque el trabajo que se está haciendo desde estas dos instituciones y que se ha venido pues haciendo también como a lo largo de los años es también como generar posibilidades como de un reconocimiento y una valoración de la población también por parte de la comunidad carmelitana, que finalmente eso también es lo que hace parte, porque la discapacidad no tiene solo que ver con esa condición de la persona, con eso que vemos todo el tiempo, que incluso juzgamos, sino también con cómo el medio en el que está le permite a uno, por ejemplo, la participación. Entonces ahí también nos tenemos siempre que hacer esa pregunta constante de qué relación tengo yo con ese otro que piensa distinto a mí. Eso es supremamente importante al momento de pensar estos procesos de acompañamiento. Y por eso también finalmente hacemos como la invitación a participar de la Semana Municipal de la Inclusión y la Discapacidad, que se realizará la última semana del mes de octubre, donde digamos que se hará una muestra de los diferentes procesos que se han venido tejiendo pues como en este proyecto de articulación, y también se harán diferentes actividades en las que la comunidad carmelitana puede participar para que también se dé como ese reconocimiento y esa reflexión en torno a los procesos de inclusión y discapacidad en el municipio. A la tierra, Para Daniela, como educadora especial, es muy importante ver cómo los docentes de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura han tenido una gran apertura frente al trabajo con población con discapacidad, notando en ellos nuevas transformaciones en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa de Cultura en Movimiento. Hasta pronto. Quiero sentir mares vertiendo sobre mí, todo el agua que empuja lo que no quiere salir, y lo que no me hace bien lo voy echando de mí afuera. Nuevas ciudadanías, otras maneras de habitar. Ponte a pensar, ay, qué bonito que era todo aquí. Nos bañábamos en oro y sembrábamos maíz. El 2 de octubre del año 2016 ha quedado marcado en la memoria del país como uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente, pues a través de un plebiscito se pretendía refrendar el acuerdo de paz negociado con las FARC-EP luego de más de 50 años de confrontación armada y tras 5 años de negociaciones para llegar a este acuerdo. Al terminar el conteo de los votos se encontró como resultado que el no se impuso con una diferencia de apenas 0.57% sobre el sí. Mi nombre es Edwin Correa y el día de hoy en Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar, estaremos reflexionando sobre el resultado del plebiscito de refrendación del acuerdo de paz. Conoceremos cuáles son las estrategias usadas por cada una de las campañas y qué variables de nuestra cultura política pudieron haber incidido. Bienvenidos.
Paraíso, muchas lunas o así. Cuando hablamos de cultura política, vamos a entenderla como los valores, creencias, actitudes e ideologías que se estructuran en un grupo social determinado. Por ejemplo, en los antioqueños, en los caucanos, en los colombianos en general, y que influye en la forma en la que se establecen las relaciones con el sistema político. En este caso, nuestro sistema político es el democrático. Es decir, son las prácticas culturales que tenemos con el modelo democrático, como por ejemplo son los niveles de abstencionismo, la importancia dada a los liderazgos, la tolerancia al autoritarismo, entre otros. En lo que refiere al plebiscito, comenzaremos hablando del abstencionismo. Este puede ser entendido como la no participación por parte de la ciudadanía en un proceso de elección, el cual se puede dar de manera voluntaria o involuntaria. Cuando la participación se da de manera involuntaria, hablamos de ausentismo, y es la dificultad por orden ya sea de condiciones naturales, por ejemplo como puede ser la presencia de fuertes lluvias, de desastres naturales, o también se puede presentar por cuestiones sociales, por ejemplo la presencia de actores armados que no permiten el acceso a los puestos de votación. En ese caso hablamos de ausentismo. En lo que refiere al abstencionismo, el abstencionismo es esa decisión de no participar. Y tenemos dos tipos de abstencionismo: el abstencionismo apático, y es aquella persona que no participa del proceso electoral debido a un desinterés por el ejercicio de la política, y aquellas personas que no participan como una apuesta política, como una posición política. No votan porque no creen en las elecciones y porque es su forma de mostrar su inconformidad, porque las opciones que tienen no lo satisfacen, entre otras múltiples razones. En lo que refiere al plebiscito, encontramos que el abstencionismo fue del 62.6%. Eso indicó en primera instancia para algunos analistas que el resultado del plebiscito se había dado por los altos niveles de abstencionismo y que ese abstencionismo había favorecido principalmente el no. Es decir, que los que iban a votar por el sí fueron las personas que más se abstuvieron de votar, ya sea por razones de ausentismo, lo que pudo haber pasado por ejemplo en la costa atlántica tras el paso o el coletazo del huracán Matthews, o ya sea porque finalmente decidieron no salir a votar por otras razones. En todo caso, los análisis han demostrado o de alguna manera al menos sugieren que los niveles de abstencionismo no fueron altos en la medida en que se compare con otros fenómenos electorales de las mismas características, por ejemplo como lo son el referendo presentado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde la abstención alcanzó un nivel del 73.4%, o lo que se refiere a la consulta anticorrupción del 2018, en la cual la abstención fue del 67.9%. Eso quiere decir que, de acuerdo con estos análisis, el abstencionismo, si bien pudo haber tenido una incidencia, no fue la variable fundamental para explicar el resultado del plebiscito. Ahora vamos a ver otra dimensión de la cultura política colombiana que pudo haber incidido en el resultado del plebiscito. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu de yo nací sin causa. Por otro lado, encontramos el liderazgo y el retorno al conservadurismo social como una de las variables de nuestra cultura política que pudo haber incidido. En pocas palabras, de lo que se trató en el plebiscito es que, más allá de convertirse en la aprobación de una serie de políticas públicas,
en relación con el campo, en materia de reincorporación, en materia de víctimas, en materia de participación políticas, lo que se convirtió fue en una aprobación o desaprobación de la gestión o la acción política de dos líderes en nuestro país. Por el parte del sí se encontraba el expresidente Juan Manuel Santos, quien además se caracterizaba por ser un líder poco carismático, con dificultades a la hora de comunicar sus procesos políticos, y que además se encontraba en un proceso de un fuerte desgaste tras su 6º año en el poder, donde por haber establecido una serie de reformas en materia política y económica, había afectado de manera fuerte a las clases medias, a las clases bajas, y se volvía uno de los presidentes para ese entonces más impopulares de la historia. Por otro lado nos encontrábamos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el cual era quien abanderaba el no en el plebiscito. Esto lo que generó es que, dado su gran carisma, su capacidad para conectar con su electorado, para conectar emocionalmente con él, para transmitir esas emociones, para presentarse como aquella persona que buscaba la no impunidad, entendía esta como la cárcel o la pena privativa de la libertad para los excombatientes, especialmente para los de más alto rango, generó que se conectara con ese electorado que, con justas razones, tenía unas resistencias fuertes contra las FARC por todo el proceso que habían generado, digamos, de victimización a lo largo de la historia del conflicto. Es así como él logra presentarse como una opción, y el plebiscito, más allá de convertirse en una decisión de ese proyecto de acuerdo final, lo que se convirtió es una decisión de la aprobación de estos dos liderazgos. Por eso, parece ser que fue una de las variables que más incidencia pudo haber tenido sobre el resultado del plebiscito. Y que ese grito limpio nuestro viento. Por otro lado, encontramos lo que se refiere a la estrategia de campaña en la refrendación del acuerdo de paz. Cuando hablamos de estrategia política, lo que nos referimos son esa serie de acciones ordenadas y sistemáticas que se desarrollan con el fin de alcanzar un resultado en el que se está disputando el control del poder o una decisión política, como es el caso del plebiscito. Es así como entonces nos encontramos que cada una de las campañas dirigió estrategias de manera distinta. Mientras el sí se encargó de movilizar a los partidos políticos vinculados a la unidad nacional y algunos movimientos sociales y ONGs, el no utilizó como estrategia la búsqueda de apoyos a través de gremios tales como los ganaderos, los taxistas, los militares retirados, las iglesias cristianas y protestantes y los sectores más conservadores de la Iglesia Católica. Maíz verdadero paraíso, muchas lunas vacías. Por otro lado, también aparecieron otro tipo de estrategias, tales como la manipulación emocional. Es importante aclarar que ambas estrategias hicieron uso de la manipulación emocional para lograr que el electorado se inclinara por la opción que ellos defendían. Así, por ejemplo, una de las emociones que más intentó generar fue la emoción del miedo. En ambas campañas, el objeto del miedo era el mismo, las FARC. Mientras, por un lado, se encontraba que para el sí, la posibilidad de que perdiera el sí, es decir, que ganara el no, implicaba que las FARC pudieran fortalecerse y volver a la guerra urbana, lo cual nos llevaría a un estado de conflicto armado que podría afectar, digamos, la paz o la tranquilidad que se venía generando o aumentando en el país. Por otro lado, el no planteaba un miedo como la posibilidad de que las FARC se tomaran el país, que instalaran el socialismo del siglo XXI, es decir, el castrochavismo. De esa manera ambos apelaron al miedo para generar que el electorado se adecuara a sus opciones. Por otro lado, otra emoción que se buscó generar es la emoción de la esperanza. Mientras el sí trataba de posicionar y se concentró mucho en esta emoción como la posibilidad de encontrar prosperidad para todos, encontrar prosperidad social, lograr un país en paz, un país donde los jóvenes no tuvieran que salir a prestar servicio militar obligatorio,
con comerciales que buscaban justamente posicionar este tipo de emociones. Por otro lado, el no buscaba generar la esperanza, posicionando la idea de que serían capaces de negociar un mejor acuerdo, un acuerdo que nos permitiera la verdadera paz, una paz sin impunidad. De esta manera vemos brevemente que de ambas campañas utilizaron estrategias políticas distintas y que buscaron generar emociones, a veces las mismas, pero de manera diferente. Se buscaban conectar con su electorado. En este programa de radio les presentamos algunas explicaciones sobre el resultado del plebiscito de refrendación del Acuerdo de Paz celebrado el 2 de octubre del 2016. En conclusión, la campaña del sí contó con el liderazgo de un expresidente poco carismático, que no logró conectar emocionalmente con su electorado y tenía bajos niveles de aprobación. En cuanto a la campaña del no, la figura del expresidente Uribe logró movilizar las emociones de los votantes, aprovechando su liderazgo carismático y su alta favorabilidad. Les habló Edwin Correa. Los esperamos en una próxima emisión de Nuevas Ciudadanías, otras maneras de habitar. Hasta pronto. Bailamos la danza de la lluvia, fumábamos la pipa de la paz, hablamos con la naturaleza. Agenda cultural. Saludos a todos, esta es la Agenda Cultural, un resumen de la información cultural vigente y actual, un espacio para enterarse sobre las convocatorias, procesos y espacios artísticos y culturales del Carmen de Viboral. Les habla Laura Zuluaga Mejía. Hoy les tenemos una invitación, además de información ampliada sobre los premios literarios del Programa Municipal de Estímulos, sexta versión 2021. Bienvenidos. El 20º Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana se propone abordar como temática el reconocimiento de las comunidades prehispánicas asentadas en el territorio antioqueño para propiciar reflexiones en torno al patrimonio cultural y arqueológico, a nuestra ascendencia y generar espacios de diálogo de saberes en torno a la identidad territorial. Jason Castro Trujillo, director del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, extiende la invitación. La fiesta del Carnavalito llegó desde el año de 1996 al Carmen de Viboral, una celebración popular que responde como homenaje a la expresión festiva y las raíces de un pasado histórico remoto que queremos recordar. Estamos invitando a toda la ciudadanía del Carmen de Viboral este próximo 15, 16 y 17 de octubre para que nos acompañen en la celebración de uno de nuestros carnavales más antiguos, el Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana. Tenemos talleres formativos de construcción artesanal de instrumentos cerámicos, talleres de composición, jornadas académicas, exposición viva de instrumentos prehispánicos, conciertos y muestras musicales pedagógicas, y como cierre del Carnavalito, el domingo 17 de octubre, se realizará en las primeras horas de la tarde el desfile andino, un recorrido por las calles del Carmen de Viboral, y posteriormente, en el Polideportivo Municipal, abriremos las puertas para presentar el concierto principal de esta versión. La entrada será con boleta gratuita que se entregará en la puerta del lugar, respetando la fila hasta agotar las existencias. Invitamos desde la Administración Municipal, Más Cerca, Más Oportunidades, el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral y el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia para que juntos celebremos una vez más esta 20ª versión del Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana. Uno de los eventos especiales en esta 20ª versión del Carnavalito es la creación y apertura de la instalación sonora Sonoridades Prehispánicas, Cerámica y Anatomía del Viento. Edwin Alexander Londoño Villa, promotor de la Sala de Exposiciones Temporales del Museo de la Cerámica, amplía esta información. Hola, soy Edwin Londoño Villa, promotor de Sala de Exposiciones Museo de la Cerámica del Instituto de Cultura, y los quiero invitar al 20º Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana, donde se desarrollará la exposición central Sonoridades Prehispánicas, Cerámica y Anatomía del Viento.
Allí tendremos la oportunidad de apreciar una instalación sonora resultado de la investigación de instrumentos prehispánicos a cargo del músico y luthier Daniel Santiago Zuluaga. Esta exposición tendrá apertura el día viernes 15 de octubre a las 6:30 de la tarde. Los esperamos. Esta fiesta andina se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre. Será una versión presencial y virtual. A todos los eventos se podrá acceder de manera presencial en orden de llegada hasta agotar el aforo disponible, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Recuerden que pueden ampliar la información y descargar la programación en culturalcarmen.gov.co. En la presente versión del Programa Municipal de Estímulos se divulgaron en la modalidad de reconocimientos el 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango y el 8º Premio Página en Blanco de Cuento, ambos con el objetivo de estimular la creación poética y literaria y su trascendencia como obras de arte. Después de haber recogido las postulaciones en ambos premios, las propuestas se someten a evaluación por parte de una terna de jurados independientes al instituto, que emiten un fallo. El ganador del 11º Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango fue el poemario Breviario de Insurrección, firmado por el seudónimo Murichú, correspondiente a Óscar López Alvarado. María Vélez Calle, poeta y jurado de este premio, nos explica cómo se dio el proceso de evaluación y por qué se escogió la obra ganadora. De las 32 obras que participaron, encontramos 3 perfiles. Uno que reflejó sensibilidad poética. El segundo mostró aproximación al acto poético y el otro perfil, es decir, el de la obra ganadora, demostró el hallazgo de la poesía. Y para seleccionar a Breviario de Insurrección como el libro ganador, tuvimos en cuenta los aspectos formales de la escritura, la cohesión del discurso. Ese discurso me sonó como muy académico, pongámosle comillas. El buen manejo de los recursos, la hondura del mensaje, pero ante todo, ese filo memorable de sus imágenes que nos atravesó. Muchísimas felicitaciones al autor o autora de esta bella obra. Un abrazo. En el 8º Premio Página en Blanco, el ganador de la categoría de adultos fue el cuento El Palomar, firmado por el seudónimo Romero T., correspondiente a Julián Daniel Acosta Gómez, pero la categoría juvenil fue declarada desierta por parte de los jurados. Xiomara Meneses, jurado del premio, relata el procedimiento de evaluación. Los jurados del 8º Premio Subregional de Cuento Página en Blanco 2021, los señores David Hoyos García, Daniel Ciro Morales y quien les habla, Xiomara Meneses Zúñiga, tomamos lectura de los cuentos participantes en la categoría adulto, ya que la categoría juvenil se declara desierta por no tener participantes en concurso, e hicimos de forma individual la lectura de estos cuentos para valorarlos de acuerdo a 3 ítems de calificación. El primero de ellos corresponde a los aspectos formales, donde valoramos la cohesión, coherencia, vocabulario, ortografía, asuntos de forma. Segundo aspecto, el narrativo, donde tomamos en cuenta el argumento, la construcción de los personajes, los espacios, la madurez de las formas expresivas. Y el tercer aspecto, para nosotros el más importante, tiene que ver con ese valor de la originalidad, el impacto en el lector y la manera en la que se transmite el argumento. Luego de presentar esta valoración que hicimos de forma individual, los 3 jurados coincidimos con un único ganador. El cuento El Palomar, firmado con el seudónimo Romero T., correspondiente a Julián Daniel Acosta Gómez. Este cuento resalta por el manejo y la calidad del lenguaje, por una prosa sobria, por ser un cuento que expresa ritmo y una imaginería que presenta personajes profundos y con perfección dramática. Los giros argumentales y el tratamiento detallado de los elementos narrativos y estéticos le otorgan a este relato un carácter universal. De allí pues la potencia para declararlo como único ganador. También podemos dar mención especial a 2 cuentos más: Agorente, del seudónimo Dimas, y el cuento El Sancocho de Johnny Rotten. A
Acogemos con gran estimación a los ganadores. Esperamos que este reconocimiento les abra nuevas puertas para su creación literaria en la región y el país. Gracias por escucharnos. Recuerden que las emisiones del Carmen Escultura son todos los jueves a las 6 de la tarde y que lanzamos una nueva cada 15 días por Azulina 88.4 FM. Agradecemos a las agrupaciones carmelitanas por hacer parte de nuestro programa. Carmen es cultura. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Extraños hombres.